tampoco la escucho. Apenas la perdimos porque sí se escuchaba su voz. Ya, ahora sí, ya estoy lista, ya se está grabando, ¿verdad? Sí, señor. Muchísimas gracias. Bien, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. El tema de la clase de hoy es cómo podemos eliminar una persona. Bien se había dicho que esa palabra de eliminar no se debe de utilizar, sino de repente de desvincular o reemplazar, pero en este caso, en ocasiones sí tenemos la necesidad de eliminar una persona cuando sin querer otra persona aporta una información y por homonimia a la otra persona que aporta la información a veces eh, supone de que es su familiar, pero sin tener ella, esa persona, las fuentes que validen su información. Entonces, en este caso, les voy a comentar de una experiencia que tuve como misionera, en que una hermana solicitó mm, que se pueda eliminar de su árbol a una persona que la habían agregado, y era por decir Miguel Carvajal, ¿no? ¿Qué pasa de que a ese Miguel Carvajal lo tenía como un tío abuelo que había muerto a los 6 años? Sin embargo, como les comentaba, por esta homonimia, la otra persona que tenía a este Miguel Carvajal, que pensaba que era un familiar de ella directo, daba la coincidencia que también había nacido el mismo año y casi en el mismo lugar. ¿Qué pasó? Pero esa persona había tenido esposa y había tenido hijos. Entonces la otra persona que aportaba los datos, pues aportó todo eso, más la esposa y los hijos, y solicitaba hacer ordenanzas como cualquier otra persona, ¿no? Si ya encontré a mi familiar, lo lógico es hacerle las ordenanzas, pero lo que pasaba era de que esta persona no adjuntaba fuentes de matrimonio de la persona ni hijos, pero la persona que había creado a esa persona sí había aportado una partida de nacimiento y de bautismo, pero no tenía el de defunción, pero ahí decía bueno, según la información oral de ellos, de que ese tío había muerto a los 6 años, y como murió a los 6 años, no se necesita ordenanza, que sabemos que para niños de menores de 8 años no se requiere las ordenanzas. Entonces ella reclamaba, decía, por favor, quisiera de que vuelvan a modificar mi árbol. Ella pensaba que nosotros de Family Search tenemos esta potestad de modificar esos árboles. Y pues lamentablemente no es así. Simplemente le sugerimos que se conecte o por medio de un mensaje con la persona que aportó los otros datos, diciendo pues de que tú tenías una fuente oral y las fuentes escritas que había nacido esta persona, pero que había muerto a los 6 años. Y no era la persona que suponía que se había casado y había tenido hijos y había muerto de 80 y picos años. Entonces, y ella quería sí o sí eliminar a esta persona que estaba casada, porque decía, él no es mi pariente es el mismo nombre con los datos que yo aporté, pero fue un niño que murió a los 6 años. Entonces, era en verdad una controversia de eliminar a esta persona, porque me decía, están solicitando ordenanzas y mi tío no necesita esas ordenanzas. Y en verdad, a veces el hecho de no agregar estas fuentes que validen nuestra información, a veces puede crear estos casos de homonimia, porque al parecer es un caso de homonimia, que quiere decir que tienen varias, una o más de dos personas, los mismos nombres y los mismos apellidos, ¿no? Pero lo único que nos da a diferenciar en nuestra
identificación cuando estamos vivos, nuestra libreta electoral mediante nuestras huellas dactilares. Eso es lo único que nos valida que somos diferentes a las otras personas. Entonces, bueno, hubo esa controversia, se tuvo que hablar con la hermana que estaba solicitando esto de que por favor se comunique con la otra persona, porque como Family Search nosotros no podemos tener esa potestad de eliminar eh, a una persona que pertenece a otro árbol. Eso tenían que ser entre ambas partes que han aportado. Sin embargo, cuando una persona, o sea, por decir yo, creo a Miguel Carvajal y no aporto ninguna fuente y tampoco otra persona externa, como en este caso esta señora, no aporta fuentes, entonces sí puedo yo eliminar. Pero si yo creo una persona y después de crearla, otra persona, un familiar mío, aporta otra información con fuentes, ahí sí no se puede eliminar esa persona. Eh, lo de bueno que tenemos ahorita en el app del árbol familiar, sí tenemos la opción de hacer esta eliminación de edad de personas, porque sí, en verdad se puede eliminar, pero como también podemos eliminar a la persona siempre y cuando nos damos cuenta que hemos cometido un error de repente en vincular a alguna determinada familia o en algún dato que hayamos nosotros, al momento de crear a la persona, hayamos incurrido en el error. Pero sí, no estamos seguros de que hayamos cometido error y que pensamos que sí está bien. Sin embargo, esta persona pudo haber existido, simplemente podemos desvincularnos de esa persona, pero no eliminarlo. O sea, lo podemos dejar esa ramita, como por decir, en la nube del Family Search, ahí flotando, para que alguien en otra ocasión lo pueda coger y vincular a su. Un ratito, por favor. No, no. Bien, entonces continuamos. Entonces, para el ejemplo de cómo eliminar, vamos a utilizar, en esta vez estoy utilizando a mi mamá, a Yolanda. Para eliminar a una persona, hacemos clic en el perfil de la persona que queremos eliminar algún parentesco. Por decir, en este caso voy a utilizar a mi mamá, que es Yolanda. Entonces, una vez que entramos ahí, en este caso es un teléfono Android, pero si estuviéramos utilizando un teléfono Apple, lo que podemos hacer es ir a pulsar hay un más y después de los tres puntos y ahí nos despliega el eliminar. En este caso, aquí está la pantalla y el perfil de mi mamá, nos vamos hacia la parte superior derecha, hay tres puntitos, donde está eh, el muñequito, la lupita y al costado están los tres puntitos. Ahí hacemos clic en los tres puntitos, en la parte superior se nos despliega esta ventana y hacia el final de toda la columna dice eliminar persona. Por decir, si yo quiero eliminar a mi mamá, por así es mi mamá, no quiero eliminar, vamos a ver qué pasa. Pongo eliminar persona y acá me dice, si eliminas a esta persona, se perderá información de tal como parentesco, fuentes, conversaciones y otro tipo de información. Ahí me dice que tengo información sobre parentesco de 8 personas, parentesco de pareja 1, fuentes adjuntas 2. Como esta persona está viva, que es mi mamá, puedo eliminar simplemente colocando en la casilla algún alguna justificación, como por decir, no, mamá, datos errados, por decir, ¿no? Podría poner ahí datos errados. Entonces, y le doy en la parte superior de arriba, dice eliminar. Y ahí eliminaría a esta persona siempre y cuando hubiera algún dato, pero como es mi mamita, no la voy a eliminar, solo es para la clase. En este caso, por decir, voy a ir a
he creado un hijo ficticio para la clase y cuando nosotros queremos ver los hijos de la persona que tenemos en el perfil, nos vamos al costado de detalles, dice cónyuges. Hacemos clic en cónyuges y ahí se nos despliega, aparte que está en la parte inferior de mi mamá, Luis Ingaruca López, este, mm, mi papá y debajo están mis hermanos. Entonces, aquí está mi hermana Giovanna. Hay dos Giovannas, si ven, dos Giovannas en Garuca Rojas, entonces vamos a eliminar a una de ellas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos clic en la persona y nos vamos en la parte superior derecha a los tres puntitos y ponemos hacia abajo en la columna eliminar persona. Acá solamente me dice que tiene parentesco de pareja, nada más, o sea, no hay datos adjuntos. Entonces, como es persona viva, la puedo limitar. Motivo, entonces pongo aquí motivo por duplicidad, porque hay dos Giovannas. Por duplicado, ya. Entonces, porque hay un duplicado, lo estoy eliminando. Como también pudiese haber hecho la combinación, pero en este caso, cuando se combina, cuando en ambas personas puede haber fuentes o recuerdos, pero en este caso no tengo ninguna fuente, ningún recuerdo, entonces simplemente para la clase lo creé y le pongo nuevamente arriba, me voy en la parte superior con letras celestes, dice eliminar. Y pongo eliminar allí, hago clic y ya me dice, ve, se eliminó a la persona. Entonces, con eso ya he eliminado a la persona de Giovanna. La función no está disponible, dice la persona que estás viendo ya no existe. Entonces, como yo había abierto ese perfil, me está diciendo, ya como has abierto este perfil y lo has eliminado, esta persona ya no existe, me dice. Entonces le pongo aceptar. Giovannas, ¿ve? Solo hay una Giovanna Ingaruca Rojas. Entonces, es así como se elimina a las personas vivas. Ahora les voy a mostrar qué pasa cuando tenemos personas fallecidas. En este caso me voy a ir a mi abuela, hago clic en su perfil, es Andrea Ureta Contreras. Yo tengo a mi tío Jorge, que ya falleció, Jorge Rojas Ureta, entonces le hago clic ahí. Entonces, si por decir, si quiero eliminar a él, me voy a los tres puntitos de arriba, me pongo eliminar persona. ¿Qué dice? Ay, miren lo que dice, eliminar persona. No dispones de suficientes derechos para eliminar esta persona. Al visitar familysearch.org puedes enviar una solicitud de ayuda. Ya ve que no podemos eliminar a cualquier persona del árbol. En este caso, si queremos o tenemos la urgencia de eliminar, como en el caso anterior que les comuniqué, que había un caso de homonimia y que la otra persona había aportado esposa e hijos, entonces incluso había solicitado ordenanzas. ¿Qué se hace cuando tenemos este tipo de casos? Llamamos o escribimos por medio del WhatsApp a soporte y les explicamos nuestro caso, ¿no? Como la hermana que llamó, diciendo que había otra persona que había solicitado incluso ordenanzas. Entonces nosotros también por FamilySearch mediante correo electrónico nos comunicamos con la otra persona haciendo saber que por un caso de homonimia se ha suscitado ese inconveniente y que si tuviera alguna fuente que lo respalde, sería bueno que lo suba a su árbol, ¿no? Entonces, para poder discernir, pues, quién está en error y quién simplemente supone por la homonimia que pueda ser su familiar. Entonces, yo pongo aceptar porque me está diciendo FamilySearch que no tengo los suficientes derechos para eliminar a esta persona y si quiero me tengo que comunicar con familysearch.org y le pongo aceptar, ¿ve? Entonces, es así como eliminamos a una persona.
¿Alguna pregunta hasta aquí? No, hermana. Bueno, por mi parte no. Gracias. Bien, Nos Todo quedó bien, hermana Jackie. Gracias. qué bien, gracias. Bien, un último ejemplo. Acá también creé un duplicado de mi prima Ana Rojas Díaz para que vean cómo se puede eliminar cuando hay alguna fuente en el que se haya ingresado en una de las dos personas. Por decir, mi prima es Ana Rojas Díaz. Entonces, si le hago clic en persona y me voy a los 3 puntos en la parte superior, me va a decir hacia abajo, eliminar persona. Acá también, por ejemplo, me dice que solamente hay parentescos, ¿no? Pero no hay más. Entonces, ¿qué hago? Retrocedo y me voy, por decir, a la otra Ana, acá, a la de abajo. Le hago clic en los 3 puntitos, eliminar persona, y aquí sí me dice, ¿ve? Fuentes adjuntas, 1. Entonces, ahí tengo que ver cuál de las personas yo deseo eliminar. Esta tiene una fuente, entonces no me conviene eliminarla. Entonces cierro y voy a eliminar a la primera Ana. Hago clic ahí, eliminar persona, eliminar. Eliminar persona. Dice explica por qué esta persona debe ser eliminada. Entonces pongo por por duplicado. Entonces le pongo el... Perdón Y, que la interrumpa, hermana. sí, hermana. La otra persona está en azul. También dice Sí. Ana Rojas, pero está en azul. ¿No está registrada como hombre? No, a ver, voy a ver. Ya se eliminó esta persona. Aceptar. Ana Rojas, cierto. Muy bien. Usted ha visto de que esta está como varón, ¿verdad? Entonces, en detalles, le voy a poner que acá está como hombre. Vamos a poder corregir esta información. Sexo. Ve, acá dice hombre, por eso es que está en azul. Entonces le voy a poner en... ¿Vieron cómo cambié el sexo o retrocedo? Cuando tengan este inconveniente de que hay una persona que esté en azul siendo mujer, simplemente nos vamos aquí a detalles, donde dice información esencial, le hacemos clic en el nombre, se nos despliega esta otra ventana y luego hacia abajo tenemos la oportunidad de editar el nombre, sexo, hombre dice, podemos editar también ahí, hacemos clic en editar y le ponemos mujer y ponemos guardar. Al momento de crear no me di cuenta. Eso. Bien, ¿ves? Ahí está y hacia abajo están sus fuentes. Entonces queda corregida la información de mi prima. Gracias, hermana. Buena observación. Disculpe, hermana, una pregunta. Sí, hermana. Si en este caso, por ejemplo, usted creó un duplicado para enseñarnos la clase. Vamos a suponer que no la hubiera creado, sino que hubieran sido 2 Anas desde el principio. ¿Se puede, en vez de eliminar, se puede combinar a las personas? Sí, hermana, es correcto. Incluso una de las sugerencias que cuando entramos en la web, en la página web por computadora, cuando queremos eliminar a una persona y hacemos, los pasos son distintos al al aplicativo del árbol familiar. Está en otra parte al costado derecho, donde dice últimos cambios recientes, hacia abajo, casi finalizando, igual que esta ventana, al final dice eliminar persona. A veces está en plomo y cuando está en plomo es cuando es imposible de eliminar. Entonces, cuando es imposible de eliminar esta persona, FamilyCert nos da las siguientes alternativas. Dice, ¿no? Podemos editar los datos, como este caso,
de mi prima Ana, que hemos editado, habían dos Anas porque una era hombre y la otra era mujer. Entonces, uno de eso es editar los datos, otro es combinar registros de duplicados, justamente lo que usted me dice, o también suprimir o reemplazar parentesco. Esas son las alternativas que nos da Family Search cuando no podemos eliminar a una persona. Muchas gracias. ¿De qué, hermanita? Estamos para servir. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Sí, buenas tardes. A veces la misma persona con el mismo código de miembro está no duplicado, sino que está repetido en el árbol. ¿Cómo podríamos eliminar esa que se repita? Gracias. Bien. ¿Se recuerdan me parece que debe haber algún problema de datos, porque toda persona que crea Family Search crea con un código de identificación distinto. Por más que hagamos con los mismos datos, algo debe de diferenciar a estas dos personas para que estén creadas dentro del mismo árbol, pero algún dato, como en este caso por decir el sexo, ha estado equivocado y por eso me ha permitido crear otra persona. Porque cuando tú quieres ingresar a una persona, a tu árbol, que ya está en otro árbol, porque al momento de crear, Family Search hace un filtro con todos los datos que estamos ingresando y busca en su base de datos para saber si esa persona ya existe. Y cuando existe, te da como que te da una nota y te dice, mira, aquí hay unas personas que tienen datos similares, ¿no? Entonces, si puedes cargar a esa persona, o crear definitivamente una nueva. Y al crear una nueva, te da un código de identificación distinto. Yo quisiera que de repente se fije bien en el árbol que usted me está mencionando, el ID de cada persona que se ha creado. Y cuando esto haya pasado, usted se fija, algo debe los códigos definitivamente en alguna letra deben de variar, o algún número o letra, y cuando usted ingresa a detalles de cada persona, usted se puede fijar, bueno, la hermana tuvo buen ojo y se fijó el color. Uno era rosado y el otro era celeste. Entonces, sabemos que el rosado se identifica para la mujer y el celeste para el hombre. En este caso, si por decir la persona fuera varón, habría dos celestes o mujer o dos rosados, pero en algo difieren estas personas, por la que Family Search se ha visto en la necesidad de crear otro código ID. Pero si es la persona es la misma, con los mismos datos, no puede Family Search crear dos IDs idénticos para dos personas. ¿Quedó satisfecha su respuesta, hermano? No, disculpe, no me supe explicar. Es la misma persona, el mismo número de identificación, solo que está con diferentes padres. O sea, si un padre tuvo varios convenios, pero se creó el árbol mal y tiene el mismo hijo con varias parejas. Gracias. Ya, en este caso es que la persona se está repitiendo en diferentes posiciones del árbol. En ese caso, lo que se tiene que hacer es desvincular de donde está vinculado a otros padres, otro cónyuge, otros hijos, desvincular de esa ramita a esa persona y prácticamente al desvincularlo, eliminamos a esa persona, no eliminamos, ¿no? Como que corregimos el error y solo se queda en una parte del árbol. Me parece que es así, ¿verdad? Su caso, que la persona está en diferentes posiciones, ¿verdad? Gracias, hermano. Gracias. Sí, exacto. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguna pregunta más? Más que una pregunta, un comentario, hermana. Excelente, hermana. Sí, tengamos mucho cuidado
cuando se nos presenta se nos presentan estas situaciones como consultores o aún en nuestro propio árbol, porque puede suceder, a veces vemos y resulta que un tercero agregó la información. Y nosotros decimos, no, pero es que esa persona no pertenece a mi árbol y yo ni siquiera sé quién es y por mi familia nadie la conoce, entonces la vamos a eliminar, ¿cierto? O la vamos a desvincular. A mí me sucedió una situación que yo tuve que atender a una persona que no es miembro de la iglesia y ella me dijo que le habían cambiado a su mamá y que esa no era su mamá, ¿cierto? Entonces entramos al árbol y miramos y efectivamente un tercero, otra persona, había agregado eso, pero no era que se la hubieran cambiado, sino que aparecía con dos esposas el caballero. Entonces me dijo que eso no era cierto, que eso no podía ser así. Le dije, hagamos lo siguiente, comuníquese con esa persona y le expliqué y hicimos la comunicación para que podamos conversar con ella. Entonces, cuando nos comunicamos, resulta que era una medio prima de ella, algo así. Entonces, y ella es miembro de la iglesia. Entonces hicimos una videollamada. Yo hice una videollamada con las dos porque la que no es miembro no quería, pero yo hice la videollamada, le dije que era importante que estuvieran las dos porque las dos tenían que revisar el árbol y quedar de acuerdo. Y resulta que es que la segunda esposa o la otra esposa que había colocado la hermana que era miembro, resulta que es que fue la primera esposa del señor y los del lado de acá, de los que no son miembros, pues no estaban de acuerdo y no les pareció, entonces ellos querían eliminar cualquier información de esa señora. Entonces ya me tocó a mí que entrar como a hacerles las paces entre ellas y que se amistaran y y decirles que eso no se debía hacer, que no lo podían eliminar, que no la podían desvincular porque también había sido la esposa, que había habido unos hijos y bueno, pues, y entonces toda esta situación. Entonces a veces sucede que por desconocimiento propio a veces creemos que esa persona no es de la familia y entonces la vamos eliminando. Yo siempre sugiero no elimine a nadie. Si usted está seguro que esa persona no es miembro no de su familia o de su grupo familiar, quite el parentesco, pero no la saque del sistema. No la borre del sistema porque al eliminarla usted la borra del sistema. Simplemente sáquela del parentesco y como dijo usted en algún momento, la deja ahí en la nube bailando, que cuando alguien va a jalar esa información y la puede tener allí. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso porque a veces como consultores esas cosas nos pueden suceder muy a menudo. A mi suegra le sucedió eso y casi dañan el árbol de mi esposo, la línea de mi esposo, porque una consultora por desconocimiento iba a eliminar a un pariente, sino que a mí me llegó la notificación porque yo a todos les tengo seguimiento, me llegó la notificación de los procesos y entonces me tocó que intervenir para que no lo fueran a eliminar. Entonces, tengamos mucho cuidado en esos procesos. No eliminemos, más vale quitemos parentescos, pero no eliminemos a las personas. Es mi recomendación. Sí, hermana Lucero, usted tiene mucha razón. Sí, por eso es que es importante si uno ha creado la persona y sabe que algún dato está erróneo o no está seguro que la persona sea su parentesco y no haya fuentes y esta persona no se afecte a otras, se puede eliminar. Pero si esta persona ya tiene otras personas que han también aportado a la información de esta, no podemos eliminarlas porque también debemos de tener respeto por otra persona que ha aportado algo y que lo mejor es desvincularlo y pues no eliminarlo. Hermana Lulu, ¿tiene una pregunta? Sí, hermana, gracias. Ahorita con lo que comentaron tanto la hermana Lucero como usted, me surge una duda. Yo tengo entendido que nosotros no, o sea, como usuarios normales de Family Search,
no eliminamos, solamente desvinculamos a esa persona de nuestro árbol. ¿Estoy en lo correcto? Hasta donde yo sé es que no eliminamos del sistema nada, nada más se desvincula. Hermana Lulu, no, en este caso lo que les he enseñado es a eliminar a una persona del sistema, pero como bien nos sugiere y nos da algunas alternativas Family Search, es que no debemos de eliminarla, sino desvincularlo. Pero en este caso sí la eliminé. ¿Por qué? Porque en el caso, por decir, de mi prima Ana Rojas, habían dos Anas Rojas, pero una estaba con el sexo de hombre y el otro estaba con sexo de mujer. Entonces, lógicamente, el que había yo creado para la clase en el apuro, no me di cuenta de que la había creado con el sexo de hombre. Y en el árbol me figuraban dos Anas. Pero en el momento de que ahora, del desarrollo de la clase, justo hermana Lupe, creo, no me acuerdo quién vio el color de la persona cuando sale el perfil de un muñequito rosado y un muñequito celeste. En este caso, sí tenía que eliminar a la persona porque pues estaba errado el sexo, ¿no? Porque estaba un Ana Rojas como hombre y un Ana Rojas como mujer. Entonces, en este caso sí es Ujú. válida la eliminación por el sexo, ¿no? Porque estaba errado, porque ya tenía un ID. Entonces teníamos que eliminar a esa persona mujer con sexo hombre, con todo y ID. O sea, se eliminaba totalmente del sistema. Esa es la diferencia de Ok. cuándo debemos eliminar y cuándo solo desvincularlo. Así es, hermana Lulu. Ok, es que entonces yo estaba equivocada en lo que sabía, que aunque desvinculáramos algo, nunca se iba a eliminar del sistema por si alguna otra persona realmente lo busca y es su familiar. Pero Así entonces es. debemos de tener mucho cuidado de no eliminar, sino de Sí. desvincular, ¿verdad? Así es, hermana Lulu. Lo mejor es desvincular, pero en este caso sí tuve que eliminar por el error que había cometido al ingresar. O sea, se elimina cuando tú estás creando la persona y solo tú, o sea, como persona, creaste a esta persona y nadie más aportó nada a esta persona. Entonces, tú puedes eliminar, tienes ese acceso de eliminar a esa persona. Pero si tú creas una persona y una vez que hayas creado otras terceras personas también aportan a esta persona fuentes, datos, entonces ya no puedes eliminar a la persona, solo desvincularlo, porque tampoco Family Ok, Search te da la opción, hermano. Así es. perfecto. Muchísimas gracias. ¿De qué, hermana? Hermana Lucero, sí, dígame. Sí, le iba a complementar lo que usted dijo. Uno puede eliminar cuando son vivos, que no tienen fuentes y que usted mismo ha ingresado porque solo aparecen en su árbol. Así es. No están compartidos con ningún otro árbol, porque los vivos No. no se comparten con ningún otro árbol. Entonces, en ese momento usted los puede eliminar, pero tiene que tener cuidado para que no pierda las fuentes. Pero cuando ya usted ingresa a una persona que ha cruzado el velo, entonces ahí sí, ya como ahí sí se amarra a otros árboles, se puede amarrar a otros árboles porque, por ejemplo, mi papá está en mi árbol y está en los árboles de mis hijos. Entonces, si yo lo voy a eliminar y tiene alguna fuente, así lo haya ingresado yo misma, me va a decir, mire, es que tiene estas fuentes y por esa razón no lo puede eliminar. Entonces se invita a que se haga la combinación o se elimine el parentesco. Esas son las opciones que siempre se sugieren. Así es, hermana Lucero, eso es cierto. Cuando Ok, ya muchas tenemos. gracias. ¿De qué, hermana Lulu? Acá el hermano Robert pregunta en el chat, dice, hermana, si se elimina por completo del sistema el número de identificación, ¿nunca se volverá a asignar a otra persona? Bueno, yo al menos no tengo conocimiento de esa certeza de que no se vuelva a asignar. Sin embargo, yo creo que sí debe de quedar en algún archivo a estos IDs que se han eliminado para que de repente en lo posterior no vaya a haber algún tipo de confusión o
contaminación de datos, ¿no? Del que se había eliminado con la nueva persona que se está creando. Yo creo que el sistema de Family Search pues ha sido creado con todas estas, se podría decir, salvedades de que podamos tener, de que si elimino, ¿y ahora qué pasa con este número, no? Entonces, para evitar, yo pienso que tal igual como en los celulares, cuando nosotros reportamos un acoso, por decir, de una extorsión, el número, que sí sé, eso sí sé, que el número del celular es como que archivado en un backup de donde estos números no pueden volver a circular en otro celular. Cuando los números son reportados con ese mensaje de que son un número telefónico al que está siendo extorsionado, entonces lo sacan del sistema por default, no se vuelve a repetir. Y pienso que también en Family Search debe ser igual, que ya estos datos, que estos no, IDs que son errados, se eliminan por, por prevención, son guardados en otro archivo. Yo creo que ese sería el procedimiento que sería más correcto, ¿no? Y eliminar, pues, algún inconveniente más adelante. Hermana, Elisa, Hermana, sí, sí. dígame. Buenas tardes, hermana. De hecho, cuando alguien más en nuestro árbol combina una persona, si nosotros nos vamos a cambios recientes, vamos a ver que en esa combinación sí aparece como persona eliminada y nosotros podemos restaurarla. Por lo cual, la pregunta que hizo el hermano no se le asigna a nadie más porque en cambios recientes nosotros tenemos la opción de restaurar a la persona. Claro, eso ya se ve por la web. Eso sí, eso es verdad cuando ya tenga así alguna oportunidad de ingresar a su laptop por la web, podemos ver todos estos cambios. Sin embargo, por aquí, por el app del árbol familiar, no podemos ver esos cambios. Así es. Gracias, hermana Elisa. Hermano Robert Eduardo, díganos. Buenas tardes, hermana. Disculpe, mi español es de Venezuela. No era una pregunta, era una afirmación. Ah, Cuando una persona es eliminada del sistema, ese número de identificación no se le asigna a nadie más. Es creado únicamente para esa persona. Es como el número de miembro de la persona. Usted y yo, cada uno tiene un número de miembro y será único en el sistema de la iglesia. Una aclaración, por favor. A veces llegan miembros con mucho amor, con muchos deseos de seguir avanzando en su genealogía y piden a veces hasta que de forma algo un poquito, digamos, irresponsable, se les siga agregando antepasados, o sea, los López, Castilla, Díaz, González son apellidos muy comunes en Latinoamérica y quieren como que se le ayude a vincular con una de las ramas que ya tienen muchos antecedentes en Family Share y hay que tener mucha, digamos, hay que tener la guía del espíritu y mucho respeto cuando unifiquemos estos árboles hacia el pasado. Gracias. Muchísimas gracias, hermano Robert. Sí, eso es cierto. Justo comentaba al inicio este problema de homonimia. eh, También sucede así, ¿no? Porque pensamos que es de nuestra línea, porque tiene el nombre, tiene el apellido, entonces creemos y a los miembros, como dices, se emocionan tanto que quieren extender su árbol y a veces se comete esos errores sin querer. Y en verdad tiene mucha razón. Sí, hermana Elisa, dígame. Nada más, hermana, estaba checando en la aplicación y sí se pueden ver los cambios recientes de las personas también. Ah, qué bueno, hermana. Qué bueno. Ahí está en la El presidente Raúl Rivera tiene la mano levantada. dice cambios recientes. Hasta abajo en la penúltima dice cambios recientes. Así es, ahí está. Ahí van a venir los cambios. Si hubiera resultado que alguien fue eliminada porque alguien más en el árbol de Family Search nos eliminó una persona, nosotros tuviéramos la opción de restablecer a la persona.
Y como dice el hermano, el ID ahí va a estar para ella únicamente. Aunque la hayan eliminado, nosotros tenemos la oportunidad de restaurarla y va a ser con ese ID porque fue asignado para ella exclusivamente. Claro, es así. En este caso, por ejemplo, aquí está de mi prima y mire, y en cambios dice de que sí me da la opción de restablecer, porque dice restablecer, pero el sexo es hombre. Entonces, por ese motivo, yo sí la he eliminado a esta Ana Rojas Díaz, porque el sexo no corresponde, pues, ¿no? Pero sí me da la opción de restablecer, pero no lo voy a hacer porque no está errado, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí he eliminado a esta persona. Sí, claro, nada más lo comento porque como decía la hermana Reina, es importante darle seguimiento a todos nuestros, sobre todo los fallecidos de nuestro árbol, para que cuando alguien haga ese cambio o elimine una persona, entonces nosotros ahí podemos ir a esa opción de ver cambios recientes y restablecerla si es que lo hizo ya. Entonces, sí, en este caso, como usted bien explica, pues no, porque si usted lo creó, incluso le dio la oportunidad de eliminar a la persona porque usted la creó. Pero los fallecidos, si hay otras personas que han agregado, como usted ya decía hace rato, han agregado información a la misma persona, nunca nos va a permitir a nosotros eliminar a una. Si van a permitir combinarla. Y entonces, si nosotros vemos que en la combinación una de ellas tenemos fuentes y todo, sí podemos restablecer. Así es, hermana Elisa. Muchísimas gracias. Sino que la hermana Lucero no sabe de que usted a veces en las clases entra con el nombre del presidente Rivera. Pena, hermana, disculpe, no sabía que era usted. Sí, hermana. Perdón que no lo cambie por andar a las carreras, pero ahorita lo cambio. Sí. Gracias, hermana Lucero, por estar al pendiente. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguna pregunta, algún aporte más, hermanos? Bien, me parece que todo ha quedado claro y muchísimas gracias. En verdad, estas clases nos ayudan a resolver ciertas dudas que tenemos y no solo resolver, a veces también, por ejemplo, en esta ocasión nos fortalecen, como que em, ¿cómo se podría decir? Como que afianzamos más nuestros conocimientos, ¿no? Y cuando vamos a ayudar a alguien o alguien nos pregunta sobre este tema, estamos seguros que nuestra respuesta va a ser la correcta. Muchísimas gracias, hermanos, por su tiempo, por su amor a la obra y por todo lo que hacemos día a día, tanto ustedes ahí detrás de las pantallas. Lo bueno de esto es que estamos juntos en este momento ahí, pero a la vez a miles de kilómetros. Pero lo que nos une en este momento es el amor por la obra y más que nada por los hermanos que han pasado el velo. Gracias también a toda la hermana Elisa, la hermana Lucero, al hermano Robert, que han participado y han hecho que esta clase se nutra más. Gracias. Entonces, para terminar, vamos a asignar la última oración. Vamos a pedir a la hermana Lucerito. ¿Nos puede hacer la última oración, por favor? Con mucho gusto, hermanita. Voy a pausar.